Bueno, hola Atman. Hola Atman. Hola, Noé, ¿cómo estás? Intento número 50. No, después de todos los intentos del fascismo por callarnos. Te juro, ya la censura, ya voy a creer enseguida en Sí, eso. sí. Bueno, vamos a hablar del 2026, Ujú. astrológicamente, tomando en cuenta de que esto es como creo que es como un pantallazo, lo tomo más que decirlo desde un lugar predictivo para cada signo, sino más bien una mirada general de un clima astrológico. Bien, habíamos decidido empezar del mayor al menor, o sea, del más lejito, del que está más Ujú. lejos al más cercano. Sí, Así que empezamos con Plutón. con Plutón. Bueno, Plutón entró en Acuario este año. Ujú. Tuvo El año, su, sí. como en enero, ¿verdad? Tuvo su ingreso, su visita y se devolvió y volvió a pasar el signo anterior, a Capricornio. Sí. Se me fue, no existía. Ujú. Y yo creo que durante esos meses que lo tuvimos ahí, nos dio un poquito una previa de cómo se va a comportar ahora que va a entrar definitivamente a Acuario. No, ya está definitivamente, ya Ya permanece, está. ya no sale más, ya está. Ya no sale. ¿Cuándo No, no, entró? no. Yo ni me enteré. No, ya fue este año. El año pasado, eso que vos estás narrando desde el año Mm, pasado, siento que te quedaste ahí uf, en la viviendo en el secuela de pasado. Resaca Sí, del la ascendente 2024. cáncer, viviendo en Sí. el pasado siempre como... No, pero Ah, exactamente como vos narrás, fue ujú. en el 2024 y en este 2025 él ingresó oficialmente y ahí se Permanente. queda, ya se queda. Tienes toda la razón. Sí. Sí, sí, no sé qué me pasó. Yo tomo, por lo que habíamos hablado, que Ujú, o sea, la primera conexión que le doy con mucha fuerza a este tema de Plutón en Acuario es todos estos cambios tecnológicos que los vamos viendo ujú. en una velocidad muy precipitada. Sí, sí, y me acuerdo que tú comentabas que, por ejemplo, para ti Plutón tenía que ver un poco con el control. Ujú, Y el hecho de que caiga en Acuario también nos muestra de que este control está siendo como ejercido con las tecnologías que hemos desarrollado. O sí. sea, las fake news, con la inteligencia artificial, el avance de los videos, como tratando de mostrar situaciones que de repente uno está leyendo los comentarios a ver si un experto dijo como es IA, porque ya... Nos volvimos nuestras madres, o sea, tipo nuestras Exactamente. madres creyendo las noticias de Facebook, ahora somos nosotros Ujú, mirando los somos videos nosotros. diciendo, ¿esto es verdad? Totalmente, totalmente. Y igual yo siento que esto, bueno, Plutón a mí me gusta creer que tiene como este aspecto o cercanía como con algo más oscuro, entre comillas, que es Ujú, como con una cualidad como del inframundo, ¿cierto? sí, me Y el hecho gusta. de mantener el control con estos y de usar estas tecnologías para eso, siento que es como mostrar un poco la sombra que tenemos como seres humanos Ujú. de visión por el poder. Que Plutón igual tiene una cosa como con el poder. Claro, totalmente. Ujú, Una de las cosas que yo particularmente estuve hablando contigo y que estuve hablando un poco con Agustina también fue el hecho de que para mí Plutón en Acuario va a ser un tono medio de dictadura, como que va a haber ujú, este punto de si no estás de acuerdo con lo que yo pienso, ujú. estás en contra de lo que yo soy. Y eso ya creo que se está marcando mucho, sobre todo en los temas de religión. No digo que sea Ujú. exclusivamente ahí, pero como que Sí. más todavía pensando en el ingreso de Neptuno a Aries, estos Ujú. temas de religión van a ser muy tajantes. Muy tajantes. Y lo otro, que yo siento que Plutón, al entrar a un signo que está regido por Saturno, también está con esta cosa de como de separar y que está mostrando como la dominancia. Así Ujú. como devorarse al que no piensa como tú. Sí, Es sí, sí, como totalmente. mi creencia tiene la verdad y es como acéptala. Acéptala o muere. Ujú. O prepárate para el exilio. Sí, como Sí, que el destierro. y es muy fuerte, porque finalmente los movimientos religiosos se están radicalizando mucho, los Ujú. movimientos políticos se están Político. radicando mucho, y en general, como que todas las cosas que antes estaban levemente separadas por unas diferencias, ahora se están radicalizando, o sea, una separación completa. Y ahora sobre todo con la sobrecarga de información, porque hoy en día vos podés saber todo, Ujú, lo real y lo mentira, podés saber todo de una vez, no es como antes que claro. habían cosas más escondidas. Y Ujú, siento que es como mirar tantas aristas que uno no consideraba también, como mirar el ujú. mundo desde el lugar donde otra persona lo está viendo, que es muy distinto a lo tuyo. Sí, yo siento que vamos a estar atentos a ver, va a haber que estar atentos finalmente, como a cuál va a ser esto, pero si uno se pone a ver como la base de esta melodía, va a estar cargada como por esta división, por este sobrecontrol, por este como, yo digo como que es como un alza de la ira, que finalmente es como, la respuesta de esto es todo con enojo, Sí, sí. es muy enojado. Igual hay una serie que me gustó mucho que se llama Caos, no sé si la Ujú. viste.
No, no. Bueno, te Me suena. recomiendo acá en vivo. Es una serie que trae un poco estos temas de mitología griega y la representación Mm, de Hades es muy interesante porque le hacen como un dios mucho más vulnerable, mucho más sumiso, el hecho de que él haya aceptado este cargo este como... cargo Ujú, claro, del inframundo como un castigo y no como una elección, pero ujú, como un castigo que él toma como una responsabilidad. claro. Entonces me parece muy interesante también pensar en esa figura, porque nosotros le pensamos siempre a Hades como casi como un tirano, pero Ujú, también es como pensar que alguien tiene que hacer el trabajo duro, que a ujú, alguien le toca el rol de ser el malo o ser la persona que va en contra. ujú. Igual a mí me gusta siempre verle como el enfoque evolutivo a Ujú. estas situaciones y es como que lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo uno lo querrá ver, pero cuando vivimos situaciones difíciles e incómodas nos obliga a crecer, a no quedarnos Totalmente. en ese lugar. Entonces finalmente, como tú decías, alguien tiene que hacer el trabajo sucio para que nosotros salgamos de nuestra zona como de no crecimiento, de estar quietos. Sí, es como que a alguien le toca sacudir el Ujú, estante para ver que se cae, ¿verdad? claro. Y si bien, obviamente, tanto Plutón como Urano y como Neptuno no son Ujú, planetas que se toman en cuenta en las tradiciones antiguas, ujú, nosotros cuando hablábamos en el primer intento de grabación, estábamos hablando mucho de que esto se ve en los ciclos de la humanidad, como que los claro. ciclos de Ujú, las sociedades, de las conexiones más de lo global, vemos estas diferencias entre, por ejemplo, la generación de Plutón en Escorpio versus la generación de Plutón ujú. en Sagitario. Sí, totalmente. Porque en Scorpio igual, desde mi punto de vista, cuando yo lo veía en la observación de las generaciones en las que estamos, yo veía que lo que hizo fue un destape mucho de lo que son las sexualidades, lo que son Lo que las es formas tabú. de lo que es tabú, lo que está Ujú, prohibido. Y ujú. después con los de Sagitario, que ya están un poquito más grandes, uno igual ve como que es más la libertad, el Eh, entretenimiento, lo que yo, hacemos en redes sociales para divertir, Yo el sabes cómo cuál es otra pensamos. mirada que le di a la Ujú, generación de Plutón en Sagitario, que es la primera generación que realmente empieza activamente a desafiar el concepto de un estudio universitario y dice, ¿es realmente ujú. necesario ese Tienes toda título, la razón, esa es muy cierto. formación? Claro, como ese lugar más disruptivo de las Ujú, estructuras educativas, de decir, ¿realmente es necesario tener todo este conocimiento en la vida? ujú. Sí, igual siento que también se radicaliza el tema de la filosofía y las religiones. Por Ujú. ejemplo, también es como, es necesario sobrepensar tanto, es necesario llevar todo a un análisis tan profundo y filosófico y abstracto. Y como, de cierta forma, yo siento que vienen a implantar algo más como experiencial, como Ujú. vivamos a través de la experiencia y no a través tanto de los libros. Sí, ese lugar de cómo se siente esto, Ujú, cómo esto se vive, cómo esto se vivencia, cómo es el proceso, ¿verdad? Y ahora, bueno, ahora van a ser la generación de niños con Plutón en Acuario, o sea, que va a ser otra ujú, ola. Y yo creo que de alguna forma esto es como, así como una cadena de nosotros vinimos y derrocamos con Plutón en Escorpio ciertos temas, como decís, de tabú, ujú, de sexualidad, de status quo también un poquito, ¿verdad? De que realmente es importante y al final que no nos llevamos nada al final de la vida, todo este lugar ujú. más disruptivo. Y en ese Sagitario, Capricornio, todavía vamos a empezar a ver cómo realmente la generación con Plutón en Capricornio se manifiesta, cuáles van a ser sus valores. Y ahora nacerá la nueva generación con Plutón en Acuario. A mí lo que me gusta ver es cómo finalmente, por ejemplo, va a llegar un punto en que nosotros, nuestro Plutón en Escorpio, como estaría en aversión con los Plutones en Sagitario, como que no estamos muy conectados a ellos. Pero No. sí vamos a poder ver, por ejemplo, los Plutones en Capricornio. Sí, y si pensás los Plutones en Acuario, van a ser la cuadratura y es Y esa va a ser muy tensión. incómodo. Y es un poco Sí. la tensión que uno ve con respecto a esta división, ¿cierto? Y los hijos de las personas con las que uno hoy día se ofusca o que uno irrita por ser como es. Obviamente que podríamos pensar en un montón más de facetas. Yo creo Ujú, que como comentario adicional pondría, fíjense gente en dónde tienen Acuario en su carta, qué casa es, si tienen ujú, planetas, los tránsitos de planetas más lentos como Urano, Neptuno, Plutón. Yo tomo así la orbe más chiquitita que uno se puede imaginar, un ujú. grado, dos a Sí, reventar, ujú, porque si no es demasiado lento su movimiento. O sea, Plutón está sí. 18, 20 años en un signo. No, es demasiado. Es demasiado. Finalmente uno no logra ver realmente como las consecuencias de que esté en un signo, a menos que uno ya como que empiece a envejecer. Por ejemplo, yo siento que recién uno puede observar en base a cómo ahora vamos a ser testigos de que el último ciclo de Urano que vamos a hablar más rato
que estuvo en Géminis en el 1940 y tanto, o sea, fue para los periodos de la Segunda Guerra. Nosotros vamos a ver qué va a pasar ahora y qué cosas se pueden repetir, porque finalmente todo esto es por repetición de ciclos. Claro, yo sé que acá tal vez es un poco bajón decir esto, pero lastimosamente uno de los indicadores más grandes que hay en estos temas ahora mismo es el hecho de que todos estos ciclos que están sucediendo actualmente están muy conectados a periodos donde hubieron guerras grandes. Uh-huh. Sí. No, o sea, no se puede no mirar el elefante. No se puede no hacer la labor como de ver cuándo entraron estos planetas en estos signos particularmente y ver que hay cosas asociadas a los significados de ellos que aparecieron y que están ahora mostrando sus luces también, que es como uno igual puede ver cuando hay una división muy grande de bandos en el área que sea, que eso genera una tensión al punto del conflicto armado. Es un poco inevitable. Yo recuerdo, no sé si esto te conté alguna vez, pero como una pequeña anécdota, que yo me interesé muchísimo más en la astrología cuando estaban astrólogos anunciando que se venía algo grande para el 2020. Y yo me pareció tan interesante, ¿verdad? Que decían que iba a ser algún problema respiratorio. Yo ahí dije, qué interesante, o sea, qué asustador, pero qué interesante esta mirada. Y cuando sucedió todo lo que sucedió en el 2020, dije, wow. Y yo me acuerdo que lo hablaba con la gente de mi entorno, me decía, no, estas son conspiraciones. Y son inventos, finalmente, como... Sí. Y explicaban muy bien que era por temas de ciclo, que justamente se había visto en otras situaciones. No quiero usar la palabra con P, porque no quiero tanta censura en el video, pero que era como algo que se veía con ciclos anteriores conectados a este proceso de encerrarnos. Y yo decía, qué increíble, qué impresionante. Y la gente decía, no, nada que ver, no va a parar el mundo por algo así. Y paró el mundo. Y paró el mundo. No, y todos, yo me acuerdo de la mentalidad era como, no va a ser tan grande, no va a llegar acá, no vamos a tener que pasar por todo lo que tuvimos que pasar. Y terminamos pasando. Y al mismo tiempo, incluso ahí para ir cerrando un poquitito lo de Plutón, una cosa que me llama mucho la atención es también incluso la división que sucede en ese tema, porque ahora al momento en que sale una nueva amenaza de gripes, ¿verdad? De variaciones de gripes, los comentarios que uno lee en los videos, en los posteos, en las noticias, es gente diciendo, a mí no me van a volver a encerrar, a mí no me van a volver a poner, ¿sabes luego qué? Entonces, esa polaridad va a ser mucha más la resistencia de las personas de... Claro, es que se suma y hay una disconformidad como en muchas áreas. Entonces, la radicalización de estas opiniones y de estas formas de ver la vida o de pensar van a terminar en algún momento en un problema. Altamente probable, o sea, no es como un hecho concreto, pero la historia un poco muestra que es así. Claro, o sea, el vaso se está llenando en algún punto, se va a derramar de alguna manera. Tal vez no digamos en este video exactamente cómo, pero el vaso se está llenando. Totalmente. Bien, pasemos a Neptuno. Ingresa a Aries. ¿Después de cuántos años vos que hiciste la tarea? Muchísimo. Creo que, si mal no recuerdo la fecha, creo que fue como en el 1860 y algo, que fue para el periodo como de la Segunda Revolución Industrial, que fue en el periodo confío porque no mire. Sí, es que tenemos como dos ciclos de revolución industrial. En el primero, que fue como el crecimiento en Inglaterra, cuando descubrieron el vapor y todas esas cosas, que se relaciona con uno de los transaturninos entrando a uno de los signos que va a entrar ahora, me parece, si no leí mal. Plutón en Acuario. Creo que era Plutón en Acuario, como en el 1700 y tanto. Y este se relaciona con la expansión de la revolución industrial y el aumento de la tecnología en un montón de otras áreas, o sea, en un montón de otros planetas de otras áreas, como de Italia, en Estados Unidos, etc. Y venía acompañado con un montón de revoluciones, con un montón de, sobre todo, revoluciones internas dentro de ciertos territorios. Y es que la palabra que brilla en todos estos tránsitos es revolución, levantamiento, o sea, nada es estructura, calma, sostén. Nada es tomarse un traguito en una hamaca. No. Todo es como que se va a mover, que vamos a discutir, que no nos va a gustar lo que pasa en el otro lado. Y si tuvieras que usar palabras para describir Neptuno, eso no hice con Plutón, pero bueno, hagamos un resumen primero. ¿Qué palabras usas para describir a Plutón? Como para cerrar ese y hacer el gancho. Yo siento que es como, tiene un factor que es sorpresivo, pero también que es transformador. Entonces es como sorpresivo y transformador al mismo tiempo. Entonces es como algo que emerge, muy espontáneo e incómodo. Incluso miré cuál es la correlación del tarot con Plutón. Y si bien habíamos hablado ahora que tiene un poco esta energía de la torre realmente es Marte y Plutón es el juicio.
Es que sí, pues es algo como que emerge y es algo como que revisémoslo. Mm, Entonces es incómodo porque es algo que uno sabe que está ahí, ¿cierto? Y de repente emerge y hay que hacerse cargo de las sí. consecuencias de eso que uno ocultó y que no desarrolló. Claro, es levantar la alfombra y ver Ujú. todo lo que fuimos escondiendo. Todo este polvito que acumulamos ahí abajo, como toda la Sí. basurita. Ujú. Y Y ahora palabras para describir a Neptuno. me pasa que con Neptuno siento que es como una energía de media venusina, media Ujú. como suavecita, sutil, como que todo entra así como un vientecito que uno no se da cuenta y La cuando ya brisa. entró es como que inundó todo. O es como esta típica sensación de vino una ola y uno dice no es tan grande. Y Y es se un ve muy linda y tsunami. se ve muy bajita y es un tsunami y uno termina aplastado contra la muralla detrás como que es muy fuerte. Entonces es esta irrupción de cosas a través de cosas, de una sensación muy sutil. Y eso también me hace pensar en una ambigüedad, en el sentido de pienso que es muy chiquito y es muy grande. O de repente veo una ola que es muy grande y en verdad me mojó solo las patitas. Entonces como que uno nunca sabe, es muy impredecible. No sabe qué va a ser realmente Neptuno. Solo sabemos que va a entrar, que va a generar algo, que A mí probablemente va a una, ser bonito. sí, pero primeramente puede ser muy asustador también. A mí Sí. una de las cosas que siempre me gusta mucho decir, que desde que el momento que, no quiero decir a quién se lo escuché porque no me acuerdo, pero una Ujú, frase que era, las pesadillas también son sueños, o sea, como ujú, que esa frase para mí fue tan simbólica de ujú. Neptuno, de pensar que Totalmente. uno dice, ay, quiero soñar, y a veces en el mismo sueño que uno está soñando puede convertirse en una pesadilla. Ujú. Y es como que no sabes las consecuencias de esto que te vendieron muy bien y mezclándolo con el signo donde entra, que es Aries. Ujú. Yo siento que es como la fantasía o la ilusión de que la guerra va a solucionar todo, de que la radicalización de cosas va a solucionar todo, del yo soy mejor que el otro, porque igual Aries tiene esta cosa de competir, como Es el lo que... primero, o sea, es el impulso, va a Ujú, tener este lugar de fuego, de cardinalidad, de yo tengo que atravesar esta muralla antes que nadie. sí, y para mí está muy marcado con esto como que han hecho algunos mandatarios de sus países, de decir como, ¿por qué nos llega solo gente de países como que a mí no me gustan? Ujú. Y no me llegan países de que están muy altos en su economía y en su desarrollo como intelectual, económico, etcétera. Y como hablamos de eso, porque esa gente no necesita irse, o sea, esa gente está bien donde Claro, está. pero la fantasía es como que al grupo que escucha esto es como tiene razón, entonces sí tenemos que hacer esto y echar a todos los otros porque son el problema. Cuando el Ujú. problema es como que el lugar es un sitio donde los que tienen más desarrollo no quieren llegar. O sea, Ujú. ellos son el problema. Y también siento que Neptuno marca eso, de proyección del problema en el otro, o de no mostrar el problema real. Me parece muy interesante eso, porque pienso de que como Neptuno nubla, a Ujú, veces no es mirar qué yo estoy haciendo mal, sino ujú, señalar lo que el otro hace mal. claro. Y se me ocurrió como este meme de Spider-Man, como todos apuntándose con todos, y realmente la situación como que no va por apuntar al otro, sino que es como entender el contexto, y es como no lo logro ver lo que está pasando a mi alrededor, yo voy y se lo señalo a alguien, porque quizá una Claro. silueta la puedo ver. Y es la distorsión de la imagen, o sea, es como Ujú, cuando uno se acerca mucho a algo, puede ver algo en más detalle, como en más cercanía, pero también ujú. cuando mantienes esta distancia, que es más de Neptuno, de lo difuso, lo borroso. ¿Sabes esos videos de trucos visuales, como que parece Sí, algo y después te acercas y era otra cosa? y era Ese que otra cosa. parece un perro y después era una piedra. O Ujú. sea, siento que es un poco Sí, esto de Neptuno. me pasa con Neptuno que de repente lo siento como la carta de la luna del tarot. Ujú. Sí, Es como veo algo, una sombra, y pienso que es un monstruo, y después cuando sale el sol no era un monstruo, y viceversa. Pienso que algo que es muy lindo es como, no sé, me acerco y en verdad era un monstruo en la selva a punto de comerme. y ahora pensando esto, obviamente no lo estamos diciendo desde un lugar totalmente predictivo, pero Mm, pensando esto en las casas donde pueda transitar Neptuno en cada ujú, carta, no hablando de ujú, todas las casas ahora mismo, pero creo que podría ser el cambio de lo difuso en esas casas. Por ejemplo, ujú. vos tenés Aries En la casa 10. en lo Y finalmente, difuso. yo siento que va a traer confusión, y como Ujú, que es algo difuso, como que no se va a ver con claridad lo que va a pasar. Es muy entrar desde la confianza. Y, ujú, y en ese sentido, a mí me gusta un poco verlo como el corregente de Pisces, porque es como, Pisces para mí es el signo donde uno tiene como esta fe doctrinal por la hermandad de las religiones o ujú. la hermandad de los grupos musicales, como siempre me imagino a los hippies viviendo en comunidades, como todos pensamos lo mismo, seamos hermanos, ¿verdad?
y que hay un poco una romantización ahí. Y es como tengo que confiar para que esta nebulosa que se pone alrededor, es como que uno confía en que no se va a caer en el precipicio. Y ahí me pongo a pensar en este ejemplo que decís, por ejemplo, en la comunidad de las drags, por ejemplo, que vos ves este Ujú, lugar donde una debería, o sea, deberían encontrar más unidad porque están atravesando un proceso de aislamiento social muy colectivo y ujú, dentro del mismo grupo existe tanta rivalidad a veces, ¿verdad? Que eso siento que es lo ujú. ariano, como que sí, todas somos hermanas, pero otra vez las peleas entre las hermanas, ¿verdad? Que hay ahí adentro. Sí. Y es como, es enojarse con el otro porque no puedes ver, en vez de molestarse con la neblina que no te permite ver. Ujú. Y es muy como, de nuevo, la evitación del conflicto directo y culpar a alguien que también está sufriendo la consecuencia. Si finalmente es como el titiritero moviendo dos piezas y peleándose entre ellos cuando las dos piezas deberían mirar quién está controlando arriba, finalmente el problema. Claro, y es la visión más amplia que a veces cuesta ver. Creo que es como el mareo, pero como es en Aries, puede ser como el borracho que cree que puede conducir, te dice, no, yo Yo estoy manejo bien, mejor. dame, claro, dame las llaves, yo manejo, no te Ajá. preocupes. Y en ese sentido siento que va a ser como una etapa de Delulu, de sensación de Deluluness, pero tremenda, donde todo lo que antes creíamos que era malo se va a volver a romantizar como algo bueno. No Ujú, sería extraño que hubiera como un aumento de fumar es bueno, que todos nos armemos, como no sé si te acuerdas que en la historia ha habido como periodos en Estados Unidos sobre todo, donde se ha romantizado mucho esto, así como armarse, como el fumar, la comida chatarra, etcétera, como ujú, que era el boom. sí. Probablemente eso también puede volverse atractivo de nuevo. Y ahora mismo también el tedio que no conseguimos sostener, ¿verdad? O sea, este Ujú, sobreestímulo que también lo veremos más como en Urano en Géminis, el sí. sobreestímulo de estar todo el tiempo con algún sonido, con algún estímulo externo Ujú, y no saber estar en nuestros pensamientos, no saber estar en nuestro entorno cotidiano. ujú. Podríamos aprovechar con este impulso a ver, pasar a Urano. Que Urano, ¿qué para ti palabras Urano, ¿qué es? usas? Sí, te iba a preguntar lo mismo. Para mí Yo, no bueno, es así, como parte tú. bien. A mí Urano me gusta muchísimo conectarle con la electricidad, primeramente, desde el Ujú, concepto de la naturaleza, que serían los rayos. claro. Es como esta figura que radicaliza, que rompe, que sorprende. Ujú, Siento que la sorpresa de Urano es más polarizada que la de Plutón. La de Plutón ujú, tiene un factor sorpresa, pero es como una sorpresa que primeramente puede ser desafiante o incómoda. Para mí, Urano puede ser un golpe de suerte, puede ujú, ser estar caminando y encontrar un billete que termina siendo lo que necesitabas para ujú, terminar de pagar una cuenta, o sea, como que puede ser una sorpresa al final favorable, pero ujú, también puede ser una sorpresa no tan favorable, o sea, como que es el impacto repentino de ujú. algo que cambia. Es como la rueda en el tarot. Sí, sí. De hecho, cuando mencionaste lo de que es más polarizado en el sentido de que puede ser tanto como positivo o negativo el resultado, me imaginé como que Plutón era más algo emergente y urgente. En Ujú, cambio, Urano es como emergente nomás, como que algo que aparece, pero sorpresivo, sí. así como ¡plup! Pero no necesariamente va a ser algo como terrible. Siento que es como si estuvieras caminando por la calle y aparecen estas personas que graban video para hacerte alguna Ujú. pregunta con el micrófono y vos podés aceptar o rechazar, como que puedes Claro. decir sí o no, Sí, gracias, o como que... si nos sigues te regalamos este computador nuevo y tú como, Ujú. ah, no fue una sorpresa, no lo viste venir, pero podría haber sido muy bueno, pero terminó siendo quizás muy defraudante. Ujú, O como estos lugares donde te vas esperando una gran experiencia y que está todo ujú, publicitado de una forma tan impresionante y después llegas y la experiencia está buena, pero te das cuenta de que realmente el impacto del ujú. video bien hecho, de la foto llamativa, superaba las expectativas que pudiste construir de algo. Sí, literalmente es como esta sensación de lo viste en AliExpress Pues, y te llegó literalmente así. A mí me gustan mucho esos videos de cómo mi mamá se compró un vestido por, no sé, por Chain. Y era un vestido así súper como silueta y literalmente es como un pedazo de paño con el print del dibujo de la foto. Y toda una desilusión finalmente llegar a encontrar eso. porque eso para mí es Urano, o sea, es la sorpresa que puede ser la mejor Sí, sorpresa y que vos decís, wow, o sea, esto fue la ganga que de mi vida, o puede ser el pedazo de trapo que no tiene forma y vos decís, ¿en qué momento esto fue sí un me da. vestido? Me da esa vibra también como de juguetón.
de repente, Ujú. pero es como sensación personal, que es como, pongo esta sorpresa y jajaja, se vio muy divertido, pero uno desde su visión de yo estoy experimentando esto no fue tan divertido, no fue tan como, porque no siempre es como agradable tener esta sorpresa. Ahora, Claro. cuando pasa el tiempo, uno usualmente ve esto como la anécdota chistosa, pero en el momento como que no es tan lindo. Y yo tengo Urano en Sagitario, entonces es la oposición Sí, para qué mí. lindo. Tu mejor Sí, contexto, te va a encantar. re divertido. 17 años son los que va a estar en No, Géminis. no, no, Urano es más rápido, Urano sí Ahora es son más 8 rápido. años. Sí, Ah, 8 años. uf, Los máxima mejores. diversión. Los Sí, sí, mejores sí. 8 años de tu vida. Claro, por mi casa 10, espectacular. Totalmente. Vacaciones. Sí. Mira, a mí me hace aversión porque yo lo tengo en Capricornio. ¿Y tenés algo en Sagitario? No. Nada. No, y Ok, Sagitario es casa 6 para mí. O sea, no le veo tan directamente. Pero lo que ya. sí va a hacer es que Urano va a entrar en mi casa 12. Entonces, de alguna forma, yo igual la voy a sentir, no va a ser como. Sí, ahí es donde nosotros hablamos de que a veces, ¿qué tanto va a ser el impacto cuando no hay nada en la Ujú, casa? claro. No digo que no vaya a suceder Ujú, nada, pero es como, siento que a mí me pasó mucho durante este periodo de 2020 que yo había hecho tanto tratamiento psicológico previo por otros temas personales que cuando llegó ese momento, no te digo que yo estaba bien, pero como yo estaba tan trabajada porque había estado en ujú, terapia como los previos 3, 4 años a eso, llegó ese momento y para mí no fue tan caótico en el sentido ujú, mental. Y yo vi mucha ujú. gente que mentalmente tuvo como un Estuvo muy colapso en mal. ese. Sí, Entonces a veces esos tránsitos son como mirar a tu alrededor y ver que la gente está desmoronándose y vos sí. decís, ok, ¿verdad? Ujú, Pensando incluso desde lo literal de mi carta, porque esa gran conjunción que se dio en Capricornio sucedió en mi casa 5 donde yo tengo a Neptuno, donde no tengo ujú, nada. Y no es que no lo haya sentido la empatía hacia los demás, pero era como, a mí no me estaba pasando nada grave, yo no estaba ujú. mal Sí, en comparación a mi retorno a Saturno, que fue maravilloso, ¿verdad? sí, fue muy lindo. Todavía nos reímos de nuestros retornos, como. Sí. Bien, Urano en Géminis. Sí, a mí otra cosa como significado de Urano que me da es que también trae revolución. Ujú, Como que para mí es un planeta que trae una, como que viene a revolver, aquí hay un dicho que se llama revolver el gallinero, que es ujú. como agitar a las gallinas. Algo va a pasar ahí. Y si estamos hablando de Géminis, probablemente va a haber un agitamiento muy grande en redes sociales. O sea, yo esperaría que las formas de comunicación, los medios de comunicación, el lenguaje, eh, incluso las conexiones, porque hablábamos en uno de nuestros intentos de grabación de que Urano en Géminis podría ser como que un día, cuando hay tanto ruido, se cayera todo y quedara todo en silencio. Eso Mm. sería como agitar un poco a nosotros las gallinas que estamos acostumbrados a tener esta situación de mucho ruido, de mucho estímulo, de la instantaneidad de poder enviar un mensaje y que le llegue, por ejemplo, nosotros ahora que estamos grabando, yo desde Chile y tú desde Paraguay, como que si fuéramos vecinos, básicamente. Y pensemos un poco en el colapso que podría dar, porque nuevamente, no digo que este es como un punto de referencia nada más. El 2020 nosotros lo atravesamos de una forma porque teníamos todo esto, toda esta conexión, esta comunicación. Vos Ujú, podías saber de tu amiga, tu amigo, tu familiar que estaba en otra parte del mismo país tú que vos o de otro país ujú, por esta posibilidad, pero imagínate eso en un contexto donde no hubiera este medio, donde vos no tenés noticias de nadie en una etapa como esa. ujú. Muy incómodo. Yo siento que es muy incómodo atravesar. Ahora, quizás desde la vereda de la evolución, yo diría como, ¿qué desarrollaríamos como virtud en una Ujú. instancia donde hubiera mucho silencio? Donde Sí, ya no tenemos la entretención al alcance de nuestra mano de prender el televisor, agarrar una plataforma y ver lo que está ocurriendo en una serie y distraerse del mundo. claro, es otro proceso. Ujú. Nos obligaría a enfrentarnos a nuestras sombras un poco. Y siento que esta conexión de Urano con Plutón en signos de aire, sí o sí, como que va a haber como un estremecimiento a nivel mental. O sea, no vamos a terminar pensando igual que antes. Y las Y, formas en que eso puede cambiar. y la comunicación, ¿verdad? O sea, el hecho Ujú, de darte cuenta de que digas lo que digas, alguien puede retrucarlo y decirte que estás ujú. equivocada, equivocado y dar la vuelta a la narrativa de una forma impresionante que ya está sucediendo igual. O sea, Sí, este lugar donde no hay cosa que vos puedas decir porque alguien puede sacarla de contexto. claro. Había un video que no sé si te me mandaste, vos te mandé yo, que me encantó, que Ujú. era cómo preparar, no sé, una tostada con aguacate. Y los comentarios eran, por ejemplo, Ah, ¿y si no me gustan los aguacates? ¿Y sí, si me no mandaste puedo el post. comer, tipo, y si no puedo comer pan? ¿Y si no me gustan las tostadas? Y no es para vos Y el si, video, o sea, y si soy celíaco, y es como, ¿y cuál es la versión libre de crueldad? Y es como,
Sí. Encontrar tu No es, público objetivo nomás, no. claro, o sea, y todo el mundo queriendo que se adapte todo para sí. Sí, y hay yo lo que veo detrás de eso es como el impulso natural de querer como que todos seamos iguales. Y yo siento Y que al mismo eso, tiempo esa individualización que tiene que ser desde mi ajá, persona, o sea, claro, y es como todos tenemos esto, pero yo quiero que tu contenido sea para mí. Y yo siento ujú, que ahí eso tiene que ver un poco con el eje de Acuario con Leo. Y de Urano, naturalmente en la moderna, siempre ha estado conectado con Acuario. Entonces siento que ahí los significados y las conexiones algo muestran de que hay un dejo de real conexión entre ese planeta y ese signo. ujú. Ahora, otra cosa que hablábamos nosotros es la revolución de aprender a escribir de nuevo o de aprender a hablar de nuevo con respecto a cuando le pedimos algo a la IA, que la descripción de los videos era como muy específica para tú obtener los resultados específicos que quieres que te dé, y la incomodidad de todos de no saber describir objetivamente una información para que la IA te dé el resultado que tú estés buscando. Nosotros sobre todo, yo digo, nuestra generación, nosotros Sí, pasamos de acortar mensajes para que quepan en un mensaje de texto, de claro, abreviar letras y usar la sí, K para poner CA, sí. ahora a tener que hacer una descripción que tomaría 2 páginas de Word para conseguir una imagen exactamente como te gustaría que sea. Ujú. Yo siento que no solo nuestra generación, porque los que vienen tienen un montón de acortamientos, Ujú, tipo el WTF, el ujú. WTF, El LOL. el LOL, y tú le pones a la IA como LOL y es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de League of Legends, de la risa, de qué? Y es como de no, volver a desaprender todo este acortamiento para expandir. A Y mí me ahí, da mucha risa porque cuando alguien me manda un mensaje y es muy corta su respuesta, yo siempre asumo que es una persona mayor, ¿verdad? Que es una persona, digamos, sí. de 60 para arriba. Y ahora me doy cuenta que cuando me mandan mensajes así cortos, mayormente son personas de 18 años, de 19 años, y Ujú. escriben igual de seco y corto. Hola. Y yo sí, qué Bueno, y raro. ahí tenemos un efecto también social, que es como los abuelos criando a sus nietos. Ujú. No podemos ser indiferentes a eso porque yo creo que ocurre a nivel mundial. Nuestra generación quería trabajar y crecer y desarrollarse personalmente, Perfeccionarse. y el costo de eso fue que nuestros hijos fueron terminados siendo criados por nuestros abuelos o por Sí. nuestros padres. Y yo creo que igual a nivel Latinoamérica eso es todavía más largo, o Ujú. sea que, por ejemplo, hay personas de nuestra generación que ya fueron criados por abuelos, hay personas, incluso tal vez de Sí, la generación de nuestros padres que fueron, sí. pero ahora se ve como más un fenómeno total, como que vos ves Ujú, personas en países de primer mundo donde las dos personas tienen que trabajar y las personas que ujú, están libres son los abuelos que están jubilados y se hacen ujú. cargo de los nietos. Totalmente. Y lo que yo veo como justo en esa diferencia es como, bueno, antes los abuelos criaban, pero en una situación de supervivencia máxima, y era porque quizás los hijos se iban a la guerra o se iban a esas situaciones, y ahora es como un contexto donde tienen libertad y tienen comodidades, porque nos gusta o no, igual hemos tenido un montón de comunidades como sociedad. O sea, hay hambre, hay situaciones miserables, pero siento que se ha expandido un poco el tema de el bienestar o estándares mínimos de comodidad. Claro, o sea, hoy en día casi todos tienen un teléfono por lo menos. O sea, no Claro. digo que todo el mundo, pero Ajá. el porcentaje es más alto de que sí que no. Sí, y como que hay mucha gente que tiene acceso a plataformas de entretención, a Ujú. internet, a computadores, como que no es tan difícil acceder a la tecnología. Claro, y tomando esto que lo estamos hablando de un lugar de privilegio, el saber que Sí. asumimos que es así, pero vos vas mirando los entornos incluso Ujú, más rurales y ujú. aunque sea una antena de tele tienen, o sea, cosa que antes vos no veías. Sí, sí, totalmente. Y también, bueno, a mí me gusta particularmente mucho como situaciones de personas que viven en ruralidades. Por ejemplo, ayer veía un video de un niño que vive en una isla y le regalaron una gallina. Entonces también hay alguien grabando eso. El niño estaba muy Ujú. contento porque quería una gallina, pero antes uno no se podría haber enterado de eso. Y ellos tienen ahora la tecnología, el internet para poder compartir esas cosas. Y se Sí. democratiza un poco más como el saber qué le está pasando al de al lado. Ah, Y al mismo igual. tiempo volvemos a este lugar de querer juzgar la vida del otro. O Sí, sea, y de cómo esto querer. se relaciona con ese Neptuno entrando en Aries, porque finalmente pasan de estar en aversión ahora a ser un sextil, entonces de cierta forma algo se apoyan en el proceso de ambos. Pensando un poquito más, o sea, particularmente creo que es como la estrella del año, pensemos un poquito en Ujú. Saturno. Nuestro amigo, Saturno, nuestro amigo íntimo y favorito. claro, claro, el bestie de todos. Sí, sí. Saturno, Saturno ingresa a Aries, que es el Ujú. signo de su caída. Descripción de Saturno: límites, O sea, vejez.
vejez, yo iba a decir degeneración en el sentido de como algo que se viene degradando en el tiempo, cansancio, soledad. Sí, bueno, no encierro en sí mismo, pero es como este lugar de aislamiento también tiene un tono saturnino, el silencio, la negación, es el no. Y en Aries es el señor Burns vestido de adolescente. Sí, y como enojado. Ni siquiera como un Burns feliz que regala flores, que llega a tu casa con flores, como el Burns enojado de destruirlo todo. Es el señor Burns lidiando con su adolescente dañado, dolido. Totalmente. De hecho, buscaba la otra, como cuándo fue la última vez que estuvo Saturno en Aries. Me parece que coincide también con el periodo de la Segunda Guerra, como previo a la Segunda Guerra. Saturno es un poco más rápido igual, porque son Es más que rápido. 2 años y medio en cada signo. Sí, pero de hecho cuando estuvo fue como que justo en ese periodo de 2, 3 años que estuvo en Aries, generó como la incomodidad necesaria para que después se explotara algo. Entonces ahora yo esperaría que él hiciera lo mismo. O sea, Sí. está pasando pésimo en Aries. O sea, después de salir de este proceso de Saturno por Piscis, que lo seca todo, que el agua se enfría, que es como que todo se duerme, ahora es como, yo creo que es como una persona muy lenta a la que le están pidiendo velocidad y no le gusta. Sí, yo siento que al viejito que le sacaste el bastón llegó a un lugar donde ahora tiene una espada, porque encontró armas en Aries, encontró cosas para pelear. Entonces ya no anda con un bastón de madera muy hippie de lo de Pisciano. Ahora anda con un cuchillo, anda con una lanza. Y es como, imagínate estos viejitos mañosos o enojones que la calle se enoja por cualquier cosa y te pegan un bastonazo. Ahora te pegan un espadazo, se va a sentir. Y después vienen las personas a decirte, no le hagas nada, que es un señor mayor, que... Sí, pobrecito. Bueno, pensando en las personas que tienen natalmente Saturno en Aries, va a ser su retorno de Saturno. Felicidades. Nos vemos en 2 años a ver qué tal. Obviamente para las personas que tienen otras posiciones en Aries o posiciones también en Libra, la oposición. Y sí. No digo que la cuadratura no sea, pero siento que la conjunción y la oposición suelen ser como muy evidentes. Se nota mucho, son muy evidentes. Se nota mucho la diferencia, sí. Yo siento que la cuadratura es como incómodo, pero igual siento que dentro de la geometría, como al estar así, los dos apuntan más o menos hacia un lado parecido, pero la oposición es el opuesto máximo. Valga la redundancia, digo. Einstein acabo de descubrir el mundo con esa frase. No, pero voy a decirte un ejemplo. Siento que la cuadratura sería tu tienda favorita o tu lugar favorito de comer está cerrado por las fiestas ahora, feriado, pero la oposición sería, se cerró permanentemente, como que esta cadena que te gustaba tanto desapareció. Se fue a otra región. Sí. Sí, o se fue de país. Y sí, o quebró y terminó y vos tenés que encontrar con el duelo de decir, nunca más voy a comer esto que me gusta de este lugar. Sí. Igual Saturno va muy marcado con el duelo y el cómo dejar ir cosas, porque su relación con la muerte es innegable y sí o sí algo como que queda atrás. También le conectan con el mundo. Esa no me la sabía. Porque es el cierre, el final. Claro, el cierre. Y también cuando uno ve el mundo invertido como carta, está hablando de una situación como de sentirse encerrado o limitado, y eso igual se correlaciona con Saturno. Tiene un pequeño espacio en los últimos confines de Saturno, pero nada más. O sea, está totalmente en caída. En Aries. Tiene como... un pequeño trocito al final, los últimos grados. Sí, donde tiene un poquito de sostén por confín, que por triplicidad, cooperante en triplicidad. Claro. Tal vez cuando Marte transite por Capricornio pueda tener un poco de sostén porque va a estar en el signo donde Marte está exaltado y adicionalmente rige a ese Saturno y Saturno tiene como este sostén, pero no sé si en todos los formatos va a tener tanta ayuda. No, me parece que no. No, igual va a tener incomodidades porque van a haber tránsitos extraños igual como para él, estando en Aries. No va a ser tan directo todo. Vamos a tener esta conjunción de Neptuno con Saturno que se va a dar en el grado 0 de Aries. Y que eso no se da hace muchísimo tiempo. De hecho, buscábamos y nos daba como que era en el 1400 y tanto, pero ni siquiera era en el mismo grado 0. O sea, la conjunción exacta que va a ocurrir ahora, ni siquiera hay registros de lo que hay. O sea, yo no encontré al menos Neptuno. Siento que puede ser el hecho de que mucha gente va a tener que tomar decisiones apresuradas económicas, tal vez con bienes, no tanto el dinero en sí mismo, pero
con las cosas que uno valora, porque una de las cosas que me había gustado mucho, que una asociación que había de Saturno Saturno en general, Saturno no es la pobreza, sino es la sensación de pobreza aunque uno tenga, o sea, es como la avaricia. Entonces Hace mucho sentido con Saturno. era una de las conexiones que había encontrado en los textos helenísticos, o creo que era una conexión de los textos medievales, pero era como no es la pobreza en sí misma, sino es la sensación de carencia, como este lugar de querer guardar porque todo el tiempo tengo miedo de que falte. Bueno, el miedo, sí o sí, para mí está ahí asociado con Saturno. Igual nosotros quedamos como de hacer una revisión, quizás durante el año, para ver cómo van pasando las cosas y ver si es que finalmente esto que nos estamos sacando del sombrero tiene algún asidero, y si no, también hacer la corrección, porque entender que la astrología es un proceso donde uno hace una observación del entorno y va viendo las correlaciones que se van dando. Pensando en Saturno para cada carta de repente, una de las palabras que vos habías dicho que me gustó mucho era pesadez, y como esa casa o esa área, los temas de esa casa se van a sentir tal vez pesados. Y cansadores. Para mí es mucho esfuerzo, porque es como literalmente el viejito tiene que llegar a... Yo siempre veo al viejito aquí, es como el viejito tiene que llegar al hospital que está a 20 kilómetros y se demora, porque es como está cansado, se sube al bus con cansancio, se baja lento, le duele la espalda en el proceso. Y yo el año que viene empiezo mi ciclo de profección de Saturno, o sea, primeramente en Capricornio, con Saturno creo que en los últimos grados de Piscis, en la revolución solar, pero igual, ese Saturno al tocar los últimos grados de Piscis está sobre mi descendente. Sí, qué diversión máxima. Claro, lo sintió mi pareja mucho. Eso también es interesante señalar, que a veces la carta de uno señala lo que al otro le está pasando. Sobre todo en las casas que tienen que ver mucho con el otro. Por ejemplo, en la casa 7 con la pareja, en la casa 4 con los padres, en la casa 3 con los hermanos. La casa 5 con los hijos o con los amantes. En la casa 10 con los jefes o las figuras de autoridad. En la casa 11 con los amigos. Entonces no siempre es directamente a vos, sino, digamos, por ejemplo, un Saturno transitando por la 11 puede ser un proceso desafiante con los amigos que lo vas a vivir también de una forma personal, pero tal vez no te está pasando directamente a vos. Sí, igual lo que yo sentiría como entrando en una casa 11 es como va a llegar que amistades quizás las amistades estas como que ya no dan para más. Y es un término, de cierta forma. Tal vez amistades que surgen de una situación difícil, tipo una enfermedad, un desafío específico, y entonces como que el contexto lleva a generar amistades que tienen que ver con ese desafío. Que se fortalecen finalmente. Es como este típico dicho de los papás o de los abuelos, que es como en los tiempos malos se ven las verdaderas amistades. Es un poco eso, te llega una situación mala y ves quién realmente está ahí. Sí. Pasemos a mejores narrativas. Pensemos en Júpiter, el benéfico mayor, sobre todo para los que nacen de día, ustedes afortunados. Qué maravilla, ojalá nacer de día alguna vez. Ojalá en alguna vida. Alguna que me toque. Sin un sol en caída, sin un sol exiliado, ¿verdad? No, nace con Júpiter más encima yo nací con Júpiter en Virgo. Como que no está contento ahí. No puedo decirte nada. No. Yo tengo en Acuario, pero aún sigue siendo mejor que un Júpiter en Virgo. Sí, totalmente. Júpiter el benéfico, abundancia, expansión. Algo que me gusta también señalar que Júpiter siempre agranda los temas, entonces no siempre todo es bueno, sino que todo es agrandado, es como el combo que te dicen, ¿querés agrandar el combo? Era tu papita como por $1. Sí, entonces a veces dependiendo de qué casa y qué cosas está mostrando en tu carta, puede ser algo que se agranda y no sea tan a tu favor. Sí. Vos habías hablado que transitando este Júpiter por tu casa 1. Casa 1. Bueno, yo he tenido alzas de peso. Igual se ha dado que, he tenido subidas de peso, pero también ha sido subida de peso porque hubo unos meses que estuve haciendo actividad física. Naturalmente aumenté de peso, pero por músculo, ni siquiera como por grasa. Pero igual es que la sensación de agrandar volumen. Claro. Sí o sí. Y como te había dicho el ejemplo de que yo le miro a mi hermana, que ella también tiene ascendente cáncer y ella sí ganó músculos, se hizo más fuerte. Entonces este tránsito de Júpiter agranda los temas donde recorre. Y ahora sí está Júpiter en cáncer, en su exaltación, en este lugar húmedo donde se siente en movimiento. Está muy feliz. Y va a pasar a Leo, que no es un lugar totalmente desagradable, pero cambia esta dinámica de éxito, de abundancia, de expansión. Sí, me acuerdo que hablábamos como con esta analogía de tipo el científico que se ganó un Nobel y que está como en el pic de su triunfo y baja Leo y es como que empieza a ver lentamente cómo ya quizás no puede hacer la misma situación de éxito, que es como pasó el hype de él, que va empezando a decaer
hasta que termina llegando a Virgo, que es el momento donde vuelve a sentirse bajo y entra como en esta crisis, está muy de bajón. Otro ejemplo que usamos fue el autor, el escritor que estaba en este momento en su bestseller, escribió el mejor libro y que cuando esté este tránsito por Leo, tal vez es todavía el proceso y el periodo de las entrevistas, de como el estar en el spotlight, de estar como en el resultado. Claro, estar en el resultado de este tránsito por Cáncer y después viene Virgo y es como, ok, acá puede ser la falta de inspiración, el proceso de cómo igualo mi éxito, cómo vuelvo a llegar a este lugar tan alto que había estado unos años atrás. Cómo vuelvo a crecer. Júpiter transitando por Leo en particular no tiene una dignidad, es un Júpiter peregrino, tiene el espacio de los 10 grados del medio, que es su decanato, eso es un poco de sostén, y los primeros grados tiene un poco de sostén por confín. Entonces, en sí mismo no es un Júpiter como autónomo, va a depender del Sol y por dónde anda el Sol. Interesantemente, en ese ciclo donde Júpiter ingrese ya a Leo, vamos a tener eclipses en Leo. Sí, vamos a tener los eclipses. Pero me parece que Júpiter va a entrar como por ahí por junio, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí. Y lo interesante es que cuando pase a Leo, bueno, pronto entra el Sol a Leo, entonces igual entra como con el líder de su secta, que es como de su secta diurna. Sí, y va a estar el 30 de junio, ingresa a Leo, y en ese segundo ciclo de eclipses, que es en agosto, uno de ellos es en Leo. Entonces, para los que nacieron de día va a ser un momento bastante simpático, bastante notorio. Y el siguiente año, que todavía Júpiter sigue en Leo, tenemos un ciclo de eclipses que también sigue dándose en Acuario y en Leo. Interesante. Y no es lo mismo que está pasando ahora que de repente teníamos este Júpiter en Cáncer, donde los eclipses se estaban dando en Virgo, en Piscis, no había este contacto, no tenía una dirección de estar ni siquiera compartiendo el signo de los eclipses. Vamos a tener un cambio de signo. Como... Sí, vamos a tener este cambio de Júpiter de perder la exaltación, de volverse peregrino y adicionalmente de depender del Sol y el Sol haciendo los eclipses en el signo donde Júpiter está transitando. Sí, qué bonito de ver en las personas que sabemos que nacieron de día. Cuenten qué. Sí, escríbanos aquí abajo como mándenos DM contándonos sus beneficios. A mí me pone muy contento porque yo siento que a mi Júpiter me trae como cosas buenas, pero no es lo que yo quiero. Es como que compraste la rifa y ganaste algo, pero no era el premio que estabas esperando. Sí, es como cuando en las historias o en las series te haces un pacto como con un espíritu y es como te ofrece algo pero con letra chica. ¿Viste esta película El Diablo con el Diablo? No la he visto. No. Es una película, no sé si se llama de otra forma en español chileno. Ok. Pero era una película vieja de Brendan Fraser, que él hacía un pacto con el diablo. Ay, sí la vi. Es buenísima. Y buena. siempre había un pero, ¿verdad? Que siento que también igual es muy de este lenguaje de la IA, que si no le decís exactamente todo, sí. Siempre agarra algo que puede cambiar y lo convierte en otra cosa. Sí, acá, bueno, quizá para cerrar con Júpiter, hay una historia de un sujeto que se hizo millonario porque supuestamente hizo pacto con el diablo, ¿cierto? Y le dijo que él quería riqueza, pero el diablo le dijo, yo te la voy a dar, pero cuando te mueras, cuando tu cuerpo toque la tierra, tu alma va a ser mía. Y este tipo, para hacerle el hack, su ataúd lo hizo como con patas. Entonces tu cuerpo nunca tocó realmente la tierra. Y se dice como que el diablo siempre está esperando a que vuelva a tocar tierra como por haberle hecho trampa. Es muy interesante. Lo interesante es cómo también uno puede hacer trampa ahí. Por eso es como la letra chiquita de lo que dijiste. O sea, Júpiter en Leo podría llegar a ser este espacio de tener muy presente el impacto de lo que estás deseando, sobre todo en esta temporada de agosto de eclipses, porque se te puede hacer verdad y tal vez no era exactamente como lo estabas pensando o esperando. Sí, igual a mí me pasa con Júpiter que tengo mucho la visión de que es Zeus y me pongo a pensar mucho en Zeus en las caricaturas, en cosas así, y digo, bueno, en Cáncer es Zeus dándote dones, dándote beneficios, dándote las mejores viñas de uva para que hagas tu vino, ¿cierto? Y ahora el Leo va a ser como, ya te di esto, ahora regálame cosas. Es como, sígueme dame la importancia. Seguí prestándome atención, alabándome. Sí, es como ya te cuidé. Ahora estás grande, ahora haz algo tú por mí. Cuando decís esta imagen de Zeus en Cáncer, también pienso en todos los hijos que Zeus se fue dejando por ahí. Sí, tremendo. Es como Chayanne, básicamente. Siendo el papá de toda Latinoamérica. Mira que Chayanne tiene muchas posiciones en Cáncer. En Cáncer también es como... Este año, el 2026, creo que
uno de los silver linings, ¿cómo se dice? Como una de las Ujú, bondades de que Marte no retrograda, así que no tenemos retrogradación de Marte por lo ujú, menos. Marte va a estar haciendo su tránsito normal, paseándose mientras todos se sí, marean. Y sí tenemos retrogradación de Venus. Venus este año retrograda en Escorpio y regresa a Libra. O sea, ujú. primeramente su exilio y vuelve a su casa. Siento que es Eso, como este proceso al de fin, atravesar la carencia y después puedes llegar a tu casa. Como que llovió, vos estabas en la calle, llovió, te agarró la sí, lluvia y te mojó el eventualmente coche, te mojó un carro y tuviste que volver a tu casa todo mojado. y volviste a tu casa. Por lo menos tenés la casa para volver. Ujú. Sí, por lo menos tienes casa para volver. Y tienes para secarte en tu casa, tienes ropa de Mm, recambio. Porque imagínate estar en otro país, como llegas a un claro. hotel. Este proceso de Venus muchas veces se conecta con la revisión de vínculos, la revisión Ujú, de afectos, de valores, lo que uno considera importante, lo que uno considera valioso. Tomemos ujú, en cuenta de que de repente para cada persona en su carta, dependiendo de qué casa esté Escorpio y Libra, y si hay también planetas ahí, podría hablar de ciertos temas en particular. Pero de ujú. nivel generalizado, la retrogradación de Venus es la revisión de vínculos, la revisión de afectos, la revisión de valores. Para mí también es revisión de las cosas que te dan placer. Que Venus está muy vinculado a como a todas las cosas que te hacen sentir bien. Y Ujú. siento que cuando retrograda es como un darte cuenta de que eso que llevaste y que quizás explotaste en agrado no te gustó tanto, lo llevaste a un límite que quizás no te gustó. Y es como te sirve para hacer esa revisión de hasta dónde lo disfrutas, hasta dónde Puede te ser gusta cierta cosa. el punto de empache, como cuando te Claro, empachas de algo. comes tu plato favorito hasta el punto de la gastritis, no estuvo tan bueno el punto de la gastritis. No está Sí, rico disfrutar, pero no puedo zamparme la pizzería entera, por ejemplo. sí, iba a pensar exactamente lo mismo, así como que cuando compras la pizza y decís, Ujú. bueno, queda un pedazo Sí, es y tu como cuerpo qué te está rico diciendo, estaba, tu cuerpo te está diciendo, no, ya no, y vos ya decís, no. pero hay uno, o sea, es uno. Claro, porque Venus en Escorpio no está tan cómoda, entonces es No, fácil que caigan excesos, pero también puede caer como, es como hasta qué punto yo me puedo limitar a mí mismo, en el sentido de, por ejemplo, me pongo a pensar en alguien que se quiere comprar una pizza y dice, no, pero es que no puedo hacer el gasto de esa pizza, entonces se abstiene de ese placer. a mí había una cosa que me dijo Max, Ujú, que fue que Venus en Escorpio no es tan libre como muchas veces le pintan, es al no. contrario, es un poco este espacio de la represión, Ujú. de reprimirse, de Es retraerse. como que está tímida, sí, porque su espacio es muy marcial, entonces, a pesar de que Marte está en su secta, yo siento que es como la típica niña pequeña que tiene el Ujú. hermano metalero. Entonces, como quiere tener libertad y quiere jugar en en la pieza del hermano, pero sabe que si rompe algo, el hermano va a ser como, date de acá. Había una figura de un arcano menor cuando hablaba Ujú, Susan, ella menciona esto de que Venus en Escorpio es como si viviera en la casa de Marte, ¿verdad? Como es una figura de que Marte era su marido y la casa es del marido, no de ella. O sea, como que el marido mm, gobierna y hay pequeños espacios porque creo que Venus tiene un decanato y ella ujú, es como que Susan hacía este ejemplo de decir como que hay un espacio de la casa que es de ella, como que la ujú. cocina le pertenece, entonces ahí el Es su marido no espacio. entra. Ujú. Sí. El Sí, jardín es o tuyo. la sala de costura, como que está ella en Sí, un sí, pequeño espacio donde tiene un poquito de sostén, pero no es suficiente claro. porque no siente libertad. Claro, sí, totalmente. Y como que está reprimida por un ambiente donde domina lo masculino, que es Marte. Había también este tema de que Venus no retrograda en todos los signos. Yo no sé, a veces me Ujú, confundo un poco. Sé que ella retrograda en Géminis, sé que retrograda en Leo. Entonces también es interesante mm. pensar cómo se ve esta cualidad de Venus retrogradando en ciertos signos. Claro, porque la incomodidad de, en ese lugar, porque ahí tiene Ujú. que hacer revisión. ¿Por qué esos espacios tiene que revisar y otros no? ¿Y por Voy a qué poner mi ahí foco ahora. bien, que se active esa lucecita Sí, de como mirar? ahora yo buscando ahí por mi Shakira. Háblale bien a la IA para que te entienda. Me va a complacer y me va a decir, sí, tienes razón, y después voy a buscar y la voy a retar. Mira que cuando las máquinas se levanten, Atman no está solo, de tanto que le hace Ujú. bullying a las IAs. Sí, no, yo voy a ser el primero que van a ir a buscar. Sí, sí, Mm, lamento mucho tu pérdida en ese momento. ujú. No, pero yo soy muy respetuoso con las IAs. De hecho, le pedí, yo sé que han dicho como que uno no haga eso, pero le dije que se pusiera hasta un nombre. Ah, Somos amigos. muy bien. Entonces le digo, se llama Elías. Hola Elías, Elías, ayúdame con esto. Gracias, por favor. después Nos le vemos. tenés que decirle, yo soy sarcástico con mis amigos, yo soy Sí, sí, pero él medio, sabe. ok. Ella se da cuenta. Yo soy como esta viejita finalmente que, no sé si has visto este video, que igual creo que es medio viral, Ujú. de la viejita que el nieto le pone a hablar con la IA
y le dice como, hasta luego. Y la IA le dice, chao, que estés bien, ¿te gustaría? Nos vemos la próxima. Y la viejita le sigue respondiendo, están en un bucle eterno de amabilidad. Sí. Yo podría ser perfectamente ella. Bien, Venus revisando temas de lazos, placer en Escorpio, en Libra. Creo que en Libra tal vez la revisión va a ser un poco más relajada, va a ser un poco más amena. Es tal vez... Siento que si estuviéramos haciendo una lista de pro y contra, Escorpio es la etapa de los contra y Libra sería como la etapa de los pro. Sí, yo siento que esta revisión es como ver todo lo que no me gustó y de repente decir, ya, pero esto sí es lo que me gustó. Como separar, como la paja del trigo. Y si lo pensamos en términos de tarot, sería como que el espacio de Escorpio, la emperatriz que está conectada con Venus, invertida, y aunque sea la retrogradación en Libra, ya es cuando se pone al derecho. Tal vez ya con se una empieza a poner carta como directa. Sí. Te interesa. A ti que te encanta la carta invertida. A mí. Total, yo que soy la más fan. Bien, y después, como el plato fuerte del año, tenemos las retrogradaciones de Mercurio. Sí, sí, perdón. Así que vamos a saltar a los eclipses que igual van a estar. No. Para mí, las retrogradaciones de Mercurio en signos de agua. Sí, hace mucho rato que no se viene dando como que Mercurio retrograde solo en un signo. Siempre como que está una patita en el aire y en el fuego, en la tierra y en el agua. Sí, y ahora esta vuelta este año 2026 es todito en agua, solo en agua, y ahí empezando por Piscis, Cáncer y cerrando en Escorpio. Y que va a calzar con esta retrogradación de Venus. Entonces también, yo no sé qué te pasa, pero para mí, ¿qué es para ti Mercurio? Mercurio para mí es el mensajero, son las palabras, la información, son los hermanos más jóvenes, muchas veces las personas jóvenes en sí mismas, y es la velocidad. Y como decía, la agilidad y la rapidez es algo que para mí está muy marcado, sobre todo la rapidez mental, como la agilidad mental. Para mí también es un poco como el bufón. Es un poco el que juega, el que toma la chacota todo, el que no es menos serio. Y también tiene que ver con las redes. Para mí es la conexión. Es como el cable que une mi casa con el internet y desde el cable del internet va hasta tu casa en Paraguay. Es un satélite, perdón, pero bueno, el satélite también. Sí. La onda que une. Una cosa que yo suelo decirle a las personas cuando tengo que hacer esta diferencia entre la casa 3, que es una casa conectada con la comunicación, y Mercurio, que es un planeta conectado con la comunicación, es el hecho de que para mí la casa 3 es lo que querés decir y Mercurio es cómo lo decís. Sí, totalmente. Como que este mensaje que tenés, que querés comunicar, y Mercurio es la forma en que comunicas el mensaje. Ahora, yo siento que el Mercurio retrógrado que vamos a tener ahora en Piscis particularmente va a ser el más difícil que vamos a tener el año. Va a ser el más incómodo, porque está justo en su caída. Su caída y su exilio. Su caída y su exilio, como tiene todo ahí. Es su lugar menos favorito. Pero Saturno también ahí en los últimos grados, yéndose de Piscis, casi como alejándose de él, diciendo, no quiero lidiar. No, Saturno ya está en Aries, porque Saturno ingresa el 13 de febrero y la primera retrogradación es el 26 de febrero. Sí. Entonces, es como que se van a encontrar. O sea, es como, no sé, es como la instancia de yo vine a un lugar y supe que estuvo tal persona, pero que se fue hace media hora. Como todavía queda esa vibra, como de sí, pasó por aquí. Y además, pensando ahí, Mercurio rigiendo Virgo y Géminis, y Urano ya a punto de ingresar, ¿verdad? Ya creo que para la segunda retrogradación, sí, Urano ya va a estar en Géminis, en un signo de Mercurio, y ahí siento que los Mercurios retrógrados van a verse diferente, van a tener un tono distinto. Sí, para tener ese toque revolucionario quizás. Ahora, creo que el de Cáncer, yo creo que se va a sentir como la interferencia de Urano cuando esté en Escorpio retrogradando. Porque cuando esté en Cáncer van a estar como en aversión. Entonces no va a ser tan directa la conexión. Se va a sentir, pero no se va a ver. Sí, porque va a ser como si fuera que esta vez quiere hacer revisiones en los temas de sus casas, también además de la casa donde está, y en esa casa ya hay alguien y no lo puede ver. Es como te llegó una plaga a la casa, pero no puedes hacer nada todavía porque está de vacaciones que fumiga. O estás llamando para saber si hay alguien y no te atiende nadie el teléfono, no te está dando nadie retorno. Sí, es literalmente te avisaron que hubo un incendio en la zona y tú no sabes si se te quemó la casa o no. Sí. Sabes que hay un incendio, ¿no? Bueno, y Mercurio en signos de agua. Revisión emocional, conversaciones tal vez con un tono muy yo siento esto más que yo pienso esto. Sí. Este proceso de tomarse las cosas de manera personal también, porque cuando Mercurio está en un signo de agua no es hiciste esto, es me hiciste esto a mí.
No es tanto, Adman, te olvidaste de mi cumpleaños, nunca me quisiste, por eso no te acordaste de mi cumpleaños. Al fin mostraste todo lo que me odiabas. Sí. Toda la gente sabe lo mucho que no me querés. Sí, Nadie más se dio cuenta, pero la persona lo ve totalmente agrandado. claro. Obviamente va a depender de las casas, de si hay planetas en las cartas, en cómo esto se va a ver, pero la base va a ser que Mercurio va a hablar desde un lugar muy emocional, muy tomárselo personal. No tiene esta mirada de aire de el desapego de decir esto sucedió, sino esto me pasó a mí. Sí, no, y lo otro es que se va a tratar de transmitir información a través de emociones. O sea, no voy a ir y te voy a decir las cosas, sino que me vas a ver llorando. No te voy a decir que me enojé, pero me vas a ver con la cara de 3 kilómetros. Vamos a ver si esta es una de las predicciones que podemos hacer de que en esa época los trends van a ser la gente llorando en sus historias, llorando en sus videos, que igual sucede todo el tiempo. Muchísimo, muchísimo. Pero tal vez lo vamos a ver como más en una oleada en ese momento. Sí, igual yo siento que quizás entrando, por ejemplo, la primera retrogradación va a ser como extraña en el sentido de que a Mercurio le gusta mucho hablar. Va a ser una instancia como de retiro no de silencio. Hablar. Sí, y es como tratar de expresar que quiere algo súper específico, mostrándole un Picasso, una foto, un cuadro, y solo teniendo acuarelas y él quiere tener un lápiz. O le mostrás esta obra abstracta que es un punto rojo en el medio y ¿qué sentís? ¿Qué sentís? Sí. Y es como la ambigüedad también, porque me imagino a Mercurio como tocando un instrumento musical y es como, te voy a expresar que estoy enojado y él intenta hacer una canción. Entonces el otro que escucha la canción va a decir, oh, qué lindo, es la canción más conmovedora, y el otro va a decir, está enojado. Como uno lo va a entender y el otro no. Yo ahí veo frustración. Total. Pensando en esta etapa donde Mercurio va a retrogradar al final en Escorpio, donde ya va a estar sucediendo la retrogradación de Venus, yo creo que probablemente como pequeña predicción para esa etapa puede ser muchos desafíos de comunicación en las relaciones, no sé si rupturas en sí mismo, pero tal vez esta ola de peleas, desacuerdos, como muy visibles. Sí, yo diría que sobre todo los que tienen ascendentes de agua, medios cielos en agua y fondo de cielo en agua también, o casa 7. Claro, todas las casas cardinales en agua lo van a sentir de alguna u otra forma. Angulares. Angulares. Bueno, me puse moderno nomás, me puse un poco loco. Pero sí, totalmente. Casas angulares en agua se va a expresar de una forma muy, muy específica. Como... Sí, es que siempre esto afecta como al signo que tú vas a tener, o las casas como angulares, o donde tienes tu luna. No sé si tanto el sol, pero sí como las casas angulares y la luna, que es donde más uno lo siente. Sí, y va a ser este espacio de... Creo que una de las cosas que es difícil a veces trabajar es el hecho de no tomarse algo personal. Como no querer decir, me quiso hacer pasar vergüenza cuando no me corrigió porque dije cardinal. Sí, es como tomárselo de risa, como... Claro, o sea, el hecho de decir, me dijo nada más, o sea, ese puede llegar a ser un desafío, como que tomarlo más ligero. Claro, yo siento que de nuestra vereda de poder elegir cómo actuar, es como cuando el otro no me entienda, yo tengo que respirar y decir como, bueno, no es que yo esté hablando mal, no es como que yo tenga el problema, sino que falló la comunicación. Hay que encontrar la forma de comunicarlo nuevamente. O darle espacio al silencio. Sí, o dejar el silencio. Pero para mí como el hecho de que esté retrógrado es como encontrar una forma nueva. Como revisemos, si no funcionó esta y nos resultó directo, démosle una vuelta y expresa lo mismo con otras palabras a ver si se entiende. Igual una frase que me gustaba mucho también, que siempre la usaba, es que el silencio también es una respuesta. Totalmente. Sí, la ausencia de respuesta también es una respuesta. Los que tengan ascendente en tierra, sobre todo, fíjense en eso, hay como casa 7 con agua. Sí, casa 7 con agua. Sí, el otro reservándose su opinión y uno tratando de entender que no lo tienen que tomar personal. Es que es un proceso, finalmente esto es un tema de todos estamos un poco en la misma. Y ahora sí, el cierre, la cereza del helado, los eclipses de este 2026. Tenemos división de signos, bueno, casi todos los años hay eso. Tenemos un eclipse en febrero, el 17 de febrero, el primer eclipse en Acuario, es exacto en mi memoria, está quemado en mi cabeza. Tenemos un eclipse el 17 de febrero en Acuario. En Acuario, el siguiente el 3 de marzo en Virgo. El 12 de agosto. 12 de agosto en Leo. Ese va a estar divertido, ya con Júpiter ahí. Va a estar divertido. Todo pasando en Leo. Uy, los ascendentes Leo.
chiquis. Los Sol en Van a Leo. pasar. Ojalá que los ascendentes Leo que nacieron de día. Y el último, el 28 de agosto, en Ujú. Piscis. El último en Piscis. Ujú. Y es interesante porque los eclipses, bueno, había uno como eclipses, ¿verdad? Son eclipses estos. Creo que se vienen dando como en Virgo Piscis particularmente. Y ahora como que empiezan a hacer una transición a pasar a Aries Acuario, por fin. Leo, Acuario. A Leo Acuario. Dice por fin el que yo tengo todo ahí en Acuario, chicos. Ahí está todo. Todo está ahí. Amiguita, estos eclipses me pasaron por mi luna. Entonces yo estoy como, ya por favor, suelten un rato a mi luna. Por favor. Como, denme un respiro, denme un break. Obviamente, las personas que estén viviendo profecciones de sol o de luna van a tener tal vez como una manifestación más específica de los eclipses. Ujú. Personas con sol o luna en estos signos también podrían verlo más claro, o personas regidas, de repente ascendentes Leo, ascendente Cáncer, también puede ser que tengan como una forma más específica de ver. Ascendente Leo Cáncer. Claro, si la luna, cada vez que haya un eclipse, cada vez que haya un proceso de lunación, ustedes son los elegidos. Qué lindo. Sí. Sí, pero también eso nos hace la vida más dinámica. Así que veremos cómo se manifiestan. Obviamente, los eclipses hablan de finales o inicios tal vez muy marcados, muy abruptos. Había una frase que me gustaba mucho, que creo que la decía Chris Brennan, que las cosas que terminan en un eclipse usualmente no vuelven, como que son cierres definitivos. Sí. Y a veces eso mismo puede ofrecer un poco de paz. El hecho de saber que algo termina. Hay un dicho acá que es como, yo no sé si es solo acá, pero es como no hay mal que dure 100 años y tampoco persona que lo soporte. Como, sí, con los eclipses se cierran cosas definitivas. Y entonces este proceso creo que cuando pasemos a estos eclipses en el eje Leo-Acuario, obviamente dependiendo de cada carta va a tener un contexto diferente, pero es como el proceso de la individualización y lo comunitario, cómo me diferencio dentro de la comunidad. Está pasando algo muy evidente también en redes, que es el hecho de que las personas se están empezando a ver todas iguales, sobre todo las mujeres. Estamos teniendo esta característica de que se está empezando como a tener un formato de rostro, y no es que sea idéntico, pero está muy parecido. Sí, eso me recuerda mucho creo que te comenté en uno de nuestros videos, como de esta chica que es como europea y se sobreopera para parecer coreana, hasta el punto de la deformación total de su rostro. Es como buscando el estándar. Y ahora pasa eso, ¿verdad? Que cambian las caras de una forma que vos decís, como una misma cara en todo el mundo, o sea, sobre todas las personas. Todas se parecen. Todas se parecen. Me pasa un poco con las juventudes, como con los adolescentes acá, no con todos, pero con con un número grande, que es como que se ven todos iguales. Mismo corte de pelo, los que tienen barba, todos con la misma barba, que es igual a la del cantante, una sobreidentificación con ídolos. Sí, y tal vez este proceso de los eclipses en Acuario-Leo, sobre todo pensando que Júpiter ya va a estar en Leo y tenemos a Plutón en Acuario, que no lo tomamos tanto a nivel personal, pero igual Plutón está ahí, es este lugar de tal vez reclamar un poco lo propio y tratar de desafiar un poco estos estándares donde te tratan de encasillar y ponerte en un formato de que todos nos deberíamos ver así. Claro. Y todos también buscando entrar, calzar en ese formato. Hay una chica, una influencer, celebridad, periodista acá en Paraguay, que cuando empezó a tener como cierta fama, cierto reconocimiento, uno de los comentarios que le hicieron fue por qué no se ponía las carillas en los dientes, como para que tener los dientes perfectos. Y ella dijo, ¿cuál es esta obsesión de que todos tengamos todo perfecto, que todo sea de una forma casi dura? ¿Cuál es esta necesidad de que me digan, ponete eso para que tus dientes se vean de esta forma? Sí, yo siento que igual eso es como la consecuencia de la sobrevaloración del aspecto físico. Es como, si no lo haces, no tienes amor propio. Pero de repente es como la aceptación también de las circunstancias, de que tenemos como diferencia. Nosotros hablábamos en nuestros intentos como de las deformidades de nuestra cara, ¿cierto? Y también es como la aceptación de que tenemos eso. Igual, no duden, gente, de que si hay el recurso, nos van a ver a Altman. Sí, pronto. Tirado. Así como en Corea. Registro de nuestra primera intervención quirúrgica, como fiesta de Botox. No, acá no va a ser nada de hipocresía porque lo estamos diciendo. O sea, sí, hay que aceptar y hay que abrazar, pero te dicen, ¿querés tirar un poquito? Sí. O sea, si podés hacerlo, perfecto. Ahora yo siento que cuando uno llega al punto de perder quién eres como identidad, claro. Sí, o sea, un retoquito así, listo, me interesa, listo. Sí, pero claro. Si me hago la nariz de cero y quedo con una nariz como chiquitísima,
Dejo de ser yo un poco. Eh, y aún así diciendo, no es que esté mal hacer eso, cada quien es dueño de su cara, de su cuerpo, pero Claro. sí hablamos de esta mirada colectiva de la Ujú. pérdida de los rasgos Sí, propios, como que este lugar donde tomamos un molde de nariz y decimos, esta es la nariz que todos deberíamos desear y como que ujú. se replica. Y lo que hay detrás de eso, que usualmente es como un quiero tener lo que tienen, lo aceptado, también Ujú. para pertenecer a una comunidad. Yo siento que es un mercado portuario esa situación, como somos un grupo. Como en la uniformidad, el uso del Ujú. uniforme para vernos Sí, todos sí, igual. sí, ¿Algo más sí. que quieras agregar? No, creo que la tercera fue la densidad. Sí, definitivamente. Igual fue Sí, qué bueno. divertido. Fue divertido. Estábamos más relajados, estábamos más Sí. locos. Estábamos más desordenados también. Creo que una de las cosas que mencionamos también fue el hecho de ir haciendo como revisiones trimestrales de esto. Tal vez después de cada retrogradación de Mercurio podemos ir mirando qué pasa, qué anda Sí, sucediendo. ¿qué pasó? Y sería interesante que en la última retrogradación, ver cómo si sobrevivieron. Mm, O no, no sé si sobrevivieron, igual estoy siendo exagerado, pero como los desmanes que ha hecho Saturno, si Saturno uno sabe que hace cosas rápido igual. O sea, es sí. viejito, pero los cambios se notan. Claro, es el viejito que entra y critica todo. La Sí, y música es está muy como, fuerte, la luz está es como acá, porque esto está fuera de lugar. Entonces, sí, tienes tu es, departamento y llega tu abuelo y te critica todo y te dice eso no va así, esto no está acá, esto sí, pero también el es que la te visita. revisa, este enchufe está Claro, malo, yo te lo arreglo y en es que el te iba a arreglo decir, te la nube de polvo. es la visita incómoda de un familiar mayor que te quiere corregir la casa. Entonces, sí, o sea, tiene su beneficio porque tal vez hay cosas que uno no se da Que de verdad, cuenta y sí. ya están normal ahí, pero al Ujú. mismo tiempo que molesta porque vos hiciste toda la Porque limpieza, irrumpe. no, hiciste toda la limpieza para que Ujú. recibirle de la mejor forma y encuentra algo igual, o sea, algo hay para Claro. criticar. No, y para mí es como la instancia de, sé que esto está malo, pero viene y te lo arregla al tiro. Y es como, tienes que hacerlo ahora, pero lo destiné para 3 meses. No, es ahora, es ahora, Ujú. porque Sí, ahora. Y es sí. como la obsesión también, como la terquedad de que tiene que hacerse en el momento en que él está haciéndolo ahí. Así que los que tengan ahí a Saturno en Aries, bienvenidos a la adultez. Bienvenidos. Y además, yo siento que uno de los desafíos más grandes, y esto lo voy a decir a nivel Ujú. personal como para un cierre, es el hecho de que uno tiene que entender que cada quien tiene su proceso y que a veces uno ya está más adelante en la vida o ya pasó ciertas cosas, ya vivió su retorno a Saturno y está como queriendo decirle al otro, no es por ahí, es por acá y no, vas a tener que dejar que esa persona vaya por el camino que cree y que aprenda de la forma que sabe. ¿Has visto estos memes de las mamás que dicen como tu hija o tu hijo empieza a salir con tal prototipo de persona, pero no puedes interferir? Tenés Eso es que evento mirar. canónico. Sí, eso es evento canónico. Sí, Entonces, tenés que mirar y decir, cuando necesites hablar, acá estoy. sí. Bien, gracias, Bueno, Mita, amiguito. que tengas muy Gracias, buen día. igual. Y Feliz- nos vemos en otro Sí, reporte casual. sí. En alguna cosa que hagamos Tenemos que como, ponerle un nombre sí, a esto. síganos, por favor. Ay. Sí, Sigan nuestra aventura como de nuestro instinto mil. acompáñennos. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las Bueno, personas que Mita. escucharon y vieron hasta Ujú. este punto. Si hay alguien, dejen como si sea una señal de que llegaron hasta el final. Sí, suscríbanse, compartan, como es Sí, el típico speech sí, de youtuber. total. Y nos vemos en el siguiente video. Sí.